Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo andan? Hace poquito estuvimos conectados compartiendo un video sobre lo que yo entendía, ¿no? Por lo leído, por lo investigado, lo que significaba el canon bíblico. Y hoy quería seguir con otro tema controversial afuera y dentro de la iglesia, ¿no? Que es el tema del diezmo. Eh, Podríamos poner como título el diezmo. ¿Es para este tiempo? ¿El diezmo es para el tiempo de gracia o fue para el tiempo de la ley? Eso es lo que vamos a estar viendo. Te invito, si te gustan estos temas, que des like en el canal y bueno, y te va a salir cada video que grabe, te va a salir el aviso y lo vas a poder escuchar. Es totalmente gratuito, así que no, nadie va a facturar con esto, ¿no? Bueno, sí, YouTube, nosotros no. ¿Por qué quería tocar el tema del diezmo? Primero, ¿qué es el diezmo, no? A veces cuando decimos diezmo nos viene a la mente solamente Dios hablándole al pueblo de Israel en la antigüedad, en varias ocasiones, a través de sus profetas, de los patriarcas, sobre el diezmo, ¿no? Y verdaderamente la historia nos muestra que no fue solamente el pueblo de Israel el que se manejó con el diezmo. ¿Eh? Los mismos chinos, tan antiguos como el pueblo israelita, ellos manejaban el diezmo, el 10%, lo llamarían de otra manera, y el 20% de su sueldo. El 10% lo daban ahora de caridad y el 20% lo ahorraban. Ellos decían que esa era la medida justa para que la persona progrese, prospere y tenga un buen vivir y un buen tránsito espiritual porque está haciendo el bien hacia aquellos que lo necesitaban, ¿no? No sé, cobraba el chino de esa época, o no sé si ahora algunos lo seguirán haciendo, y el 10% de ese sueldo lo donaban en una obra de caridad y el 20% lo ponían en un ahorro, ¿no? Y vivían con el 70% de su sueldo. Bueno, quizá acá todavía no lo podamos hacer porque los sueldos no llegan para tanto, pero con esto quiero comentarles que era una medida que se tomaba milenaria, era una costumbre milenaria, se usaba en muchas poblaciones, muchos pueblos de la antigüedad se manejaban de esa manera, ¿no? Pero si tenemos que hablar del diezmo, no voy a ir a buscar una referencia a un diccionario, a un libro de algún escritor cristiano o no cristiano, sino que vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Una de las primeras menciones del diezmo la podemos encontrar, además de en Génesis, ¿no? Por supuesto, la podemos encontrar en Deuteronomio. A mí me pareció muy importante la ley del diezmo, ¿no? Y dice en Deuteronomio 14:22, dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto de grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Quiero que vayan marcando, temer a Jehová tu Dios. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, al lugar de Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desearas, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni deberá contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubiese en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en todas las obras que tus manos hiciesen. Bastante se bifurca por un montón de lados, ¿no? Porque vemos que acá está pidiendo Dios el diezmo, y deja claramente que ese diezmo que se daba, había distintas clases de diezmo, no vamos a tocar todo eso
porque lo vamos a unificar en uno, porque si no esto sería interminable el video. Pero en este diezmo vemos como primero era un diezmo que se compartía con la familia. En el lugar, pongámosle Jerusalén, iba esa familia ese día del año a Jerusalén, además de entregar el diezmo en el templo, parte de ese diezmo lo comía y se saciaba la familia en un tipo de festejo, ¿no? De fiesta familiar. Y después ese diezmo era compartido por los levitas, y a su vez también eran compartidos para los que tenían necesidad, para los huérfanos y para las viudas. Clarísimo, ¿no? ¿Para qué este tipo de diezmo era usado? Ahora, hay otros capítulos bíblicos que hablan del diezmo. Está cuando Abraham le da el diezmo al sacerdote, ¿no? A Melquisedec, que es una especie de Jesús, es una especie de Cristo, Melquisedec, porque no se sabe su descendencia, ni de dónde vino ni qué pasó con él, ¿no es cierto? Era en ese momento rey y sacerdote de Salem. Salem era lo que después fue Jerusalén, la antigua ciudad de Jerusalén. Y vemos también el diezmo que Job ofrece a Dios. Y vamos a ver estos dos diezmos, ¿no? Tenemos en Génesis 28, Génesis 28, 18, vemos perdón, yo dije Job, el Jacob, ¿no? Vemos acá lo que dice Génesis sobre Jacob. Dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la enlazó por señal y derramó aceite encima. Y llamó a su nombre al lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob votos diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a casa de mi padre Jehová, será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Acá Jehová está haciendo como una clase de pacto con Dios, ¿no? Señor, si vos me das esto y vos me das esto, yo te prometo que todo lo que yo gane, todo lo que yo recoja, todo lo que yo tenga, el diezmo va a ser para ti, ¿no? Hay un pacto que le está ofreciendo Jacob a Dios, ¿no? O sea, en ningún momento Dios le pidió a Jacob que dé ese diezmo. Otro de lo que te quería compartirte era también en Hebreos, capítulo, también lo tenemos en Génesis, a ver si lo tenemos más cerquita, Génesis 14, 18, a ver si no me equivoco, bueno, sí, es bien lo que leímos antes, la ley del diezmo, pero no, lo que yo te quería compartir era lo que se encuentra en Hebreos, Hebreos capítulo 7. Lo buscamos. Hebreos capítulo 7. Y cuenta el relato de Abraham con Melquisedec. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Acá vemos otro tipo de diezmo. Abraham venía de ganar una guerra importante y frente a este rey de Melquisedec, Abraham entrega los diezmos de todo. El rey lo bendice y Abraham entrega el diezmo de todo. O sea, vemos otro tipo de diezmo. El que vimos anterior era, todavía el hombre no había recibido la bendición, Jacob, y quiere pactar con Dios para que Dios lo bendiga y él le iba a dar el diezmo. Y acá es al revés, acá Abraham llega, Melquisedec lo bendice y Abraham le da el diezmo después de la bendición. Pero Melquisedec lo bendice y tampoco le pidió el diezmo. Lo que yo quiero hacer hincapié en estos dos versículos, en que en ninguno de los dos versículos se le pide a la persona que diezme.
También me pueden, seguramente están pensando y algunos me querrán llevar a algo tan conocido como Malaquías, uno de los versículos más usados en las iglesias cada vez que hay que pedir la ofrenda, hay que pedir el diezmo, ¿no? Y la verdad que nunca me pareció gracioso usar ese versículo, porque es como un palo en la cabeza de los que están escuchando, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Dice Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no la guardaste. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. He dicho, Jehová de los ejércitos, mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda, malditos sois con maldición. Resalve, primero el versículo 7, mis leyes, dice el Señor. Después el Señor le dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Le recalco esto porque lo vamos a ver. Y dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos a la alfolía, y alimento en casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y acá vamos a ir a algunos puntos. Primero, vamos a explicar esto. Esto se lo está diciendo Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios está tan enojado acá con el pueblo de Israel? Porque la nación de Israel era teocrática. Era una nación manejada por Dios. No, Dios no estaba sentado en la casa rosada, pero era manejada por Dios a través de ¿quién? De los sacerdotes de Dios, de los levitas. Y como vimos antes, que dice que el levita no participaba de la heredad de la gente, o sea, el levita no tenía heredad, no heredaba nada. Era una persona que no tenía nada, ni para cobrar ni para heredar. Era una persona que vivía del diezmo que el pueblo juntaba. Y si eso lo mezclamos, que además de ser sacerdote, el levita era el regidor político del Estado de Israel, del pueblo de Israel, eran sacerdotes y gobernadores los levitas, estamos viendo que el diezmo al cual se refiere Malaquías es para el pueblo de Israel solamente porque era el impuesto que el pueblo debía pagar, como los impuestos que pagamos hoy ahora, para mantención del Estado. Y para que el Estado maneje bien o mal, eso cada uno lo verá a su manera, maneje el Estado lo que debe hacer con esa plata. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Además, yo le dije, remarquen, primero mis leyes, después Dios le dice, volveos a mí, yo me volveré a nosotros. Eso es la ley, es la gracia, el Señor nos miró primero. No nos pidió que vayamos a Él, Él vino a nosotros. La diferencia de ley y de gracia. Y después dice la nación toda la nación debía pagar esos impuestos. No solamente aquellos que creían en Dios y los que no creían no. Era un impuesto público, era un impuesto para el sacerdote y para el gobernador, que eran los mismos. Entonces acá vemos que mezclamos y vemos bien claro que Malaquías, el versículo este de Malaquías no es para la iglesia. Y todo lo que te están golpeando en la cabeza cada vez que te piden el diezmo con esto, tienen que saber que lo que te están leyendo no es para nosotros. Esto era para el pueblo de Israel en la ley. Hoy estamos en la gracia. Ahora, entonces, ¿cómo se mantienen las iglesias? La iglesia se mantiene como se mantiene hasta ahora. Simplemente que el diezmo no debe ser pedido. Ahora, si vos, el diezmo, la diferencia de diezmo y ofrenda, el diezmo se daba por mandamiento, por precepto, por orden de Dios, lo tenías que dar porque si no eras maldito. En la gracia, Jesús lo único que nombra es la ofrenda. Y en la ofrenda, si vos tenés mucho amor por la iglesia, por lo que hizo Dios en tu vida, podés dar el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 100%. Y ojalá todos den mucho. Yo no estoy diciendo no den un mango en la iglesia. No. Da lo que sientas en tu corazón, que es lo que dice la palabra. Que ofrendamos de lo que tenemos en nuestro corazón, no de lo que nos sobra o para hacernos ver o para figurar o para ganarnos un puesto. Entonces, que quede bien claro,
Yo no estoy en contra del diezmo para que no se le dé plata a la iglesia, porque los pastores, que hagan lo que quieran los pastores con la plata. Son problemas de ellos, van a tener que dar cuenta de ellos con Dios. Pero lo que sí quiero, que no te sientas acosado, como miles de personas y millones de personas en el mundo se apartaron de la iglesia porque se sintieron avergonzados, porque no podían diezmar y le daban con un palo, y algunos hasta eran bajados de los ministerios porque estaban pasando un momento económico malo y no podía diezmar. Entonces yo te pregunto, en la pandemia murieron miles y miles de siervos, siervas fieles a Dios. ¿Por qué murieron? ¿Porque no eran buenos cristianos como algunos fanáticos pentecostales dicen por ahí en algunos videos? Que los cristianos que se los llevó el Señor en la pandemia eran porque no oraron. O murieron porque estaba el tiempo que tenían que morir, por COVID o por un resfrío, porque te pisaba un auto, pero ya estaba la fecha que Dios estipuló que partas hacia Él. ¿Y cuántas veces, y quiero que pongan la mano en el corazón, cuántas veces pasaste necesidad y estabas siendo fiel con Dios? Y diezmaste. ¿Y cómo? ¿No es que si diezmas Dios te va a proveer todo? Sí, yo creo que Dios me provee todo, pero Dios también permite pruebas para probar mi fe. ¿Cuántas veces? Yo he pasado infinidad de veces diezmando pasar momentos difíciles. Y nunca me quejé. Hasta que entendí que lo estaba haciendo por obligación. Yo sentía darle a Dios. Pero cuando no podía, tuve momentos sin trabajo y no podía diezmar, yo tenía hasta vergüenza de ir a la iglesia, no iba. Porque me daba vergüenza no poner nada. Me sentía como que era un hijo desobediente, desagradecido. Buscaba en qué, me torturaba buscando en qué había hecho mal, que me estaba sucediendo esto. Por la mala enseñanza, la enseñanza errónea sobre la ofrenda y sobre el diezmo y sobre la siembra y la cosecha. Debemos ser inteligentes para leer la palabra de Dios. En el nuevo pacto la ofrenda es voluntaria. El sistema económico en el cual se manejó Pablo es un sistema en que jamás exigió nada a ninguna iglesia. Pablo, siendo apóstol, jamás exigió dinero. Quiero leerte Filipenses. Filipenses, capítulo, si lo encuentro, Filipenses, capítulo, se me perdió. El capítulo que me perdió. Filipenses lo tengo. Pero ¿era Filipenses? Ese es el problema. Creo que sí. Bueno, no encuentro el capítulo. Te lo deberé para otro día. Pero lo que te quiero comentar, acá está, Filipenses sí, Filipenses capítulo 4, ahí está. Filipenses capítulo 4, dádivas de los filipenses, dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para poder padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo de mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pero aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez por mis necesidades. La iglesia no participaba, no daba un mango a Pablo. Y Pablo se la aguantaba. No iba a imponer, porque la ofrenda se manejaba en ese tiempo, no el diezmo. Si Pablo se manejaría por la ley, hubiese impuesto el diezmo, hubiese dicho, tienen que dar el diezmo, mentirosos, rebeldes. Pero como no, el diezmo ya había dejado de lado, se entregaba la ofrenda. Y la ofrenda la entregaba
de corazón lo que quería y cuándo quería el cristiano. Entonces eso lo que quiero que quede bien claro. Separemos, porque si tenemos que vivir pidiendo diezmo, guardemos el sábado. Participemos de cada fiesta como se participaba en el Antiguo Testamento, de la enramada, la fiesta de las cabañas, la fiesta de la cosecha, la fiesta de esto, la fiesta del otro, el Pentecostés. Participemos de todas las fiestas hebreas, si queremos judaizar en vez de cristianizar. Entonces no te dejes comer la cabeza con el diezmo. Da lo que vos sientas de corazón, lo que tengas necesidad en tu corazón de entregarle a Dios, porque no le estás dando a ningún hombre. Lo que vos das de corazón se lo estás dando a Dios. Lo que haga después el hombre, la iglesia, con eso rinde cuenta a la iglesia. Vos le estás dando de corazón a Dios. Y ojalá en tu corazón haya abundancia para dar, porque las iglesias deben ser mantenidas. Los siervos que se dedican a 24 horas al servicio deben también tener su sueldo. No manejar el dinero de la iglesia, sino tener su sueldo. El dinero de la iglesia debe ser manejado por una comisión, en la cual nada tiene que hacer el pastor. Entonces que quede claro, que no te vengan con Malaquías, porque eso era para la ley, y vos no estás en la ley, estás en la gracia. Dios no vino a castigarte en la ley, Jesucristo vino a ofrecer su vida y a dar su corazón, y decirte que te ama, invitarte a que vos lo ames. No era como en la ley que Dios tenía que ser duro con un pueblo rebelde y duro de servir. O sea, no te dejes engañar. Esto es largo, no puedo hacerte un video de 2 horas. Lo podemos seguir tocando otro tema, de última me mandás un mensaje. O mismo en el video, si entras en el canal y me das like, ahí en el video vas a poder comentar y vas a poder opinar y vas a poder libremente decir lo que quieras. Porque lo que yo te estoy dando no es una prédica, sino te estoy dando una enseñanza. Para que no te engañen, para que no te mientan. Te vuelvo a repetir, da el 10, da el 5, da el 20, da el 1, da el 50, da el 100, lo que marque tu corazón. Pero dalo siempre como una ofrenda, no lo des como diezmo, porque aunque Dios no te va a castigar por eso, porque Dios no te castiga, porque Dios te ama, Dios dice, estás confundido, hijo, no tenés que diezmarme, eso era para Israel, no para la iglesia. Con la ofrenda es suficiente, ofrenda abundante, una ofrenda abundante de corazón, porque si no la das de corazón y la das para que te vean el otro, tampoco sirve. Lo llames como lo llames. Espero que algo haya sido que te haya servido para aclarar algún tema, alguna duda, y bueno, y nos estamos viendo en cualquier otro momento, con otro tema, como te digo, que puede ser controversial también para la iglesia. Vamos a ver. Creo que el próximo podemos hablar un poquito de la hipocresía. Que Dios te bendiga. Un beso grande, amigos.